Qué regalo tan grande poder encontrarnos nuevamente en este espacio sagrado, como comunidad, como familia unida por la misma fe, para celebrar juntos lo más precioso que tenemos como creyentes, que es nuestra Eucaristía, nuestra mesa compartida con el Señor. Qué hermoso cuando la Iglesia nos invita a detenernos y recordar a quienes ya no están físicamente con nosotros. Porque hay personas que murieron y fueron enterradas no solo en la tierra, sino en el olvido de los que quedaron aquí. Personas que nadie visita ya en el cementerio. Personas que nadie menciona en la oración de la mañana ni en la de la noche. Personas que se fueron y que sus propios seres queridos dejaron morir por segunda vez en la memoria. Esos son los verdaderos difuntos, los que fueron olvidados por quienes debían recordarlos. Pero qué consolador es saber que nosotros hoy estamos aquí precisamente para no olvidar. Para traer al corazón, con alegría y con paz, a todos aquellos que Dios nos prestó como regalo y que un día nos devolvió al cielo. Los recordamos como lo que fueron, ángeles que caminaron entre nosotros, seres de luz que iluminaron nuestros días y que hoy, desde otro lugar, siguen siendo presencia en nuestras vidas. Oramos por ellos y con ellos, con la confianza profunda de que el amor no termina con la muerte. Quiero proponerles hoy 3 reflexiones sencillas y una pequeña historia que espero llegue al fondo de su corazón. La primera reflexión nace de la lectura que acabamos de escuchar. Todos conocemos la historia de aquel hombre llamado Job, a quien la tradición y la fe nos presentan como el modelo de la paciencia y de la esperanza en medio del sufrimiento más devastador. Job era un hombre recto, un hombre que había construido su vida con integridad, un hombre que poseía bienes y familia y salud y que de un día para otro lo perdió absolutamente todo. No perdió una cosa, no perdió algunas, lo perdió todo. Sus hijos, su hacienda, su salud, su tranquilidad, incluso la comprensión de quienes se llamaban sus amigos. Y esos amigos que aparecieron en su peor momento no vinieron a consolarlo de verdad. Vinieron a acusarlo, a decirle que si estaba sufriendo era porque algo malo había hecho, que su dolor era el precio de algún pecado escondido, que el cielo lo estaba castigando. Y Job tuvo que cargar no solo con su propio sufrimiento, sino también con la crueldad disfrazada de piedad religiosa de quienes lo rodeaban. Pero en medio de todo eso, en medio de la pérdida y del abandono y de la incomprensión, Job descubrió algo que nadie le podía quitar. Descubrió que aunque había perdido todo lo visible, no había perdido a Dios. Perdí mis posesiones, pero no perdí a Dios. Perdí a mis hijos, pero no perdí a Dios. Perdí mi salud y mi dignidad, pero no perdí a Dios. Y desde ese lugar de certeza profunda, Job pudo decir palabras que todavía hoy nos sacuden. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. No lo espero. No lo deseo. Lo sé. Con la certeza de quien ha encontrado una verdad que ninguna circunstancia puede refutar. Y en medio de su miseria más absoluta, en medio de la piel arrancada y los huesos expuestos y la soledad más dura, Job proclamó que vería a Dios. Que aunque su carne desapareciera, sus propios ojos contemplarían al Señor. Eso es lo que nos mantiene viva la esperanza cuando pensamos en nuestros difuntos. La certeza de que ellos también pudieron decir con Job, mi Redentor vive. De que también ellos cruzaron el umbral de la muerte con la mirada puesta en ese encuentro definitivo con el Señor al que habían buscado durante toda su vida. Y que ese encuentro ya ocurrió. Que ya lo vieron. Que ya están con Él. Esa es la primera reflexión. La persona que cultiva la esperanza en un Dios que es capaz de convertirse en todo cuando todo lo demás se ha perdido, esa persona no muere del todo. Muere para este mundo, pero nace definitivamente para el otro. La segunda reflexión. En la segunda lectura escuchamos una expresión que siempre me ha llenado de una paz difícil de describir con palabras. Me la digo a mí mismo en los momentos de tristeza. Me la digo cuando extraño a alguien que se fue. Me la digo cuando el duelo pesa demasiado y no encuentro cómo aligerarlo. Y es esta. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Eso es todo. Y sin embargo eso es más que suficiente para que el corazón respire. Porque si están en las manos de Dios, ¿qué más necesitamos saber? Si tu madre que murió está en las manos de Dios, no necesitas preocuparte por ella. Si tu padre que se fue está en las manos de Dios, puedes soltar la angustia. Si tu hijo, si tu hermano, si ese amigo del alma que ya no está físicamente a tu lado, si están en las manos de Dios, entonces están en el mejor lugar posible. Están en las mejores manos. No hay manos más firmes, más amorosas, más capaces de sostener que las manos de Dios. Pero ¿quién es ese justo del que habla la Escritura? Porque a veces pensamos que eso es para los santos canonizados, para los grandes héroes de la fe, para los que vivieron una santidad extraordinaria y visible. No. El justo es la persona ordinaria que pasó por la vida intentando hacer las cosas bien.
El justo es quien cultivó el amor en sus relaciones, aunque no siempre lo lograra perfectamente. El justo es quien tuvo miedo de Dios en el buen sentido, en el sentido de quien lo respeta y lo busca y desea vivir conforme a lo que Él pide. Si tu ser querido fue esa clase de persona, puedes estar en paz. Está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios no hay llanto, no hay dolor, no hay soledad, no hay más enfermedad, ni más miedo, ni más incertidumbre. Solo hay luz y amor y descanso verdadero. Puede que a nosotros nos duela aquí. Puede que el corazón sangre todavía cuando aparece un recuerdo de repente. Pero en las manos de Dios, ellos están bien. Mejor que bien. Están en paz. La tercera reflexión nace del Evangelio que acabamos de escuchar, donde Jesús nos da una de las instrucciones más difíciles y más necesarias al mismo tiempo. No se turbe vuestro corazón. No pierdan la paz. Y alguien podría preguntarme con razón, Padre, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se evita que el corazón se turbe cuando ha perdido a alguien que amaba profundamente? ¿Cómo se conserva la paz cuando el dolor es tan real y tan presente? Y la respuesta que da Jesús es simple, pero exige todo de nosotros. Creed en mí. La paz se consigue creyendo. No se consigue fingiendo que no duele. No se consigue apagando los sentimientos ni pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Se consigue creyendo. Creyendo que Dios va delante. Creyendo que Él mismo ya fue primero por ese camino y lo abrió y lo preparó. Creyendo que el mismo que amó tanto a los nuestros que los llamó a vivir con Él para siempre, nos está esperando también a nosotros con la misma ternura. ¿Han sentido alguna vez esa presencia que va delante? En los momentos más oscuros del duelo, en las madrugadas donde el silencio de la casa pesa demasiado, en los cumpleaños y las navidades donde falta una silla que antes estaba llena. Hay algo que impide que uno caiga del todo. Hay algo que sostiene cuando las fuerzas propias se han agotado. Hay algo que sigue invitando a levantarse y continuar. Ese algo es alguien. Y ese alguien va delante de nosotros, abriéndonos el camino, prometiéndonos que al final habrá un encuentro que justificará todo el dolor del camino. Quiero contarles una historia. Hace muchos años, cuando servía como voluntario en un hospital de la ciudad, conocí a una niña pequeña llamada Sofía que luchaba contra una enfermedad muy seria que pocos habían logrado superar. Su única posibilidad real de recuperación era recibir una transfusión de sangre de su hermanito mayor, un niño de apenas 6 años que había padecido la misma enfermedad tiempo antes y que había desarrollado en su cuerpo los anticuerpos necesarios para combatirla. El médico llamó al niño y le explicó la situación con palabras que pudiera entender. Le habló de su hermanita, de lo enferma que estaba, de lo importante que era su sangre para que ella pudiera sanar. Y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre para ayudarla a vivir. Yo vi al niño quedarse en silencio por un momento. Vi cómo su carita pensaba, cómo procesaba todo aquello. Vi cómo tomaba un respiro profundo. Y luego vi cómo levantó la mirada y dijo con una serenidad que no correspondía a su edad: sí, si eso la va a salvar, le doy mi sangre para que ella viva. La transfusión comenzó. El niño estaba acostado en una camilla junto a su hermanita, y en su rostro había una sonrisa genuina, de esas que vienen de adentro. Veíamos como poco a poco el color iba regresando a las mejillas de Sofía, como su respiración se iba normalizando, como la vida volvía a ella. Y entonces el niño se puso pálido. Su sonrisa fue desapareciendo. Me miró y luego miró al médico y con una voz que temblaba apenas preguntó: «Doctor, ¿a qué hora me empiezo a morir yo?». El niño no había entendido. Nadie le había explicado que darle su sangre no significaba perder la propia. Él pensó que estaba entregando su vida para que su hermanita viviera, que morir era el precio de amar. Y aún así había dicho que sí. 3 cosas sencillas para cerrar. La primera es que morir no es otra cosa que entregar la vida. Como ese niño que sin saberlo del todo estaba dispuesto a vaciarse para que otro viviera, nuestros seres queridos pasaron por la vida dándonos algo de ellos mismos en cada momento compartido. Y al final lo entregaron todo. Eso también es amor. La segunda es que hoy celebramos a alguien que sí entendió perfectamente lo que significaba dar su vida. Alguien que eligió morir no por malentendido, sino por amor consciente y total. Jesús en la cruz no se confundió. Sabía exactamente lo que hacía y lo hizo de todas formas. Su muerte y su resurrección son el camino que abrió para todos los que amamos y que ya se fueron y para todos nosotros que todavía caminamos aquí. La tercera es que recordar a los que ya no están es traer a la memoria a quienes nos dieron vida con su presencia. Hoy ya no están físicamente, pero siguen aquí de otra manera, en los gestos que aprendimos de ellos, en los valores que nos dejaron, en el amor que nos enseñaron con su ejemplo, en la fe que nos transmitieron con su manera de vivir. Hagamos siempre el ejercicio de recordarlos con gratitud.
no con la amargura de quien no puede soltar, sino con la gratitud de quien sabe que fue bendecido con su presencia aunque fuera por un tiempo. Cierre los ojos un momento. Con los ojos cerrados hágase esta pregunta en silencio. ¿A qué me trajo Dios hoy aquí? Seguramente lo trajo a recordar que los que amamos mueren cuando los olvidamos, que hay que mantenerlos vivos en la oración y en la memoria y en el corazón. Lo trajo a pensar no solo en los difuntos, sino en su propia vida, a preguntarse cómo la está viviendo, a mirar a quienes todavía están a su lado y a no dar por sentado lo que puede perderse en cualquier momento, a cuidar hoy a quienes mañana podrían no estar. ¿A qué lo trajo Dios aquí hoy? A decirle que ese ser querido que partió y cuya ausencia todavía duele, está en las manos de Dios. Y si lo entiende, si lo cree de verdad, si lo recibe en el corazón, entonces va a poder tener paz. No una paz que ignora el dolor, sino una paz que lo sostiene por encima de él. Señor Jesús, nos ponemos hoy en tus manos como lo hace un hijo pequeño cuando se entrega sin miedo a los brazos de su padre. Te pedimos que nos concedas la gracia de vivir con la certeza de que los que amamos y que ya se fueron están contigo. Que esa certeza nos dé paz, no la paz del que no siente, sino la paz del que cree. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Que tu luz perpetua los ilumine. Que descansen en la paz que solo tú puedes dar. Que nosotros sigamos aquí recordándolos con amor y viviendo de manera que un día podamos encontrarnos todos de nuevo en ti. Descansen en paz todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios. Amén. Qué incómodo resulta cargar con deudas que no se pagan. Y no me refiero solo a las deudas de dinero, aunque esas también pesan. Me refiero a las deudas más profundas, las que no tienen cifra pero sí tienen peso. Las deudas que uno lleva en el alma de un día para otro sin terminar de saldarlas. Esas deudas son las más pesadas porque no tienen fecha de vencimiento visible, pero siguen ahí, creciendo en silencio. Imaginen a una persona que llegó a una situación de necesidad real y tuvo que pedir prestado. No por irresponsabilidad, sino por circunstancia. La vida a veces nos pone en esos lugares donde no hay otra salida que pedir ayuda. Y esa persona carga con la incomodidad de la deuda, con la presión constante de saber que debe algo que todavía no puede devolver. Cada mes que pasa es un mes más de angustia. Pero un día va donde quien le prestó, preparada para enfrentar la situación aunque no tenga los medios para resolverla. Y se encuentra con algo que no esperaba. Se encuentra con un gesto de misericordia pura. El otro le dice, tranquila, no te apures. Te doy más tiempo. Vete en paz y cuando puedas me vas pagando. Y esa persona se va de regreso a casa con el alma aligerada, no porque la deuda haya desaparecido, sino porque le regalaron tiempo y gracia para ponerse al día. Amigos, ese tiempo extra que nos regalan es el tiempo en el que estamos ahora. Porque todos tenemos deudas pendientes. No de dinero necesariamente, aunque quizás también. Tenemos deudas de amor no dado. Deudas de perdón que retuvimos cuando debíamos ofrecerlo. Deudas de reconciliaciones postergadas. Deudas con Dios. Deudas con nosotros mismos. Deudas con personas que todavía están aquí y a las que todavía podemos ir. El Señor nos dice hoy lo mismo que ese acreedor misericordioso. Te doy tiempo. No para que lo desperdicies. Para que lo uses. Para que te desatases. Para que hagas las cosas bien. La Cuaresma, este tiempo sagrado que comenzamos, es exactamente eso. Un plazo de gracia. 40 días donde el Señor nos dice, mira, te regalo este tiempo para que cultives la paz que te falta, para que pienses en lo que realmente importa, para que te reconcilies con quien debes reconciliarte, para que endereces lo que ha estado torcido, para que vuelvas a poner las cosas en el orden correcto. Así que hoy no hay razón para estar tristes. La palabra de Dios resuena en el corazón con una invitación llena de esperanza. El Dios de la misericordia nos ofrece 40 días de gabela espiritual para saldar deudas que venimos cargando quizás desde hace demasiado tiempo. Quiero proponerles entonces 3 momentos sencillos de reflexión que nos pueden ayudar en este camino interior que hoy comenzamos. El primer momento. ¿De qué se hace la ceniza? La respuesta es sencilla pero profunda. Se hace de los ramos. De esos mismos ramos con los que el domingo de Ramos salimos llenos de entusiasmo a recibir a Jesús con hosanas y canciones y palmas levantadas proclamando su victoria. Con esos mismos ramos que fueron expresión de nuestro fervor y nuestra alegría y nuestra fe en el Señor que viene. Esos ramos que simbolizaban el triunfo, que representaban nuestra adhesión entusiasta al Rey que llega, terminan convertidos en ceniza. ¿En qué terminan las glorias humanas? En ceniza. ¿En qué terminan los reconocimientos y los títulos y los logros y los aplausos? En ceniza. ¿En qué terminaremos nosotros? En ceniza.
no como castigo ni como amenaza, sino como recordatorio de lo que somos en nuestra dimensión más material y frágil. El miércoles de ceniza es la memoria que Dios nos regala a los que a veces andamos por la vida como si fuéramos a vivir para siempre. A los que corremos detrás de logros y reconocimientos y posiciones como si eso fuera lo que define nuestro valor. A los que a veces caemos en la tentación de creernos el centro del universo y de tratar a otros desde esa arrogancia sutil que tanto daño hace. El Señor nos pone la ceniza en la frente y nos dice con amor y con firmeza: recuerda que eres polvo. No para humillarte sin más, sino para liberarte. Para que dejes de cargar con pretensiones que pesan demasiado. Para que aprendas a vivir más liviano. Muchos de los que estamos aquí hoy, precisamente porque le tenemos cariño a esta comunidad y a este espacio de fe, terminaremos en la cripta de esta misma iglesia o en algún otro lugar de descanso eterno. Y habrá quienes estén sentados hoy en los mismos bancos donde antes estaban personas que ya están en ese reposo. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué tanto ruido? ¿Para qué tantas disputas por cosas que al final no tienen ningún peso real? ¿Para qué el orgullo que atropella al otro? ¿Para qué la mezquindad que empequeñece la vida? Vamos a terminar todos en una cajita y todavía nos peleamos por insignificancias. El miércoles de ceniza es una invitación a bajarse del pedestal, a cultivar la humildad genuina, a vivir sin pretensiones que nos vuelvan pequeños aunque creamos que nos hacen grandes, a mirar al otro no desde arriba sino desde el lado, a pasar por la vida haciendo el bien que podemos sin necesitar que el mundo lo aplauda. La muerte de los seres queridos nos enseña eso mejor que cualquier prédica. Cuando se va la madre, la vida entera se reordena de golpe. Lo que antes parecía urgente deja de importar. Lo que antes generaba conflicto pierde todo su peso. Y uno aprende de repente a relativizar lo que debía haber relativizado desde siempre. Eso es el miércoles de ceniza. La comprensión de que la vida no la controlamos nosotros, de que las personas no nos pertenecen, de que frente a la muerte lo único que nos queda es lo que amamos y la manera en que lo amamos. Primera idea entonces. Los ramos del triunfo terminan en la ceniza que nos recuerda nuestra fragilidad. No nos compliquemos la vida. Pasemos por ella más tranquilos. Reclamemos únicamente lo que realmente vale, que es el cielo. Lo demás es secundario. El segundo momento de reflexión. Alguien me dijo una vez con los ojos brillantes: Padre, cuando le escucho hablar de estas cosas me dan ganas de empezar ahora mismo. Me dan ganas de no postergar más lo que sé que tengo que cambiar. Y le respondí que eso es exactamente lo que la Escritura nos dice. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando tenga todo resuelto. Ahora. Porque el mañana nadie lo tiene garantizado. Eso no es pesimismo. Es realidad. Es mirar con honestidad lo que la vida nos enseña cada vez que alguien se va antes de lo esperado. Hace 2 años alguien que ahora está entre los difuntos que recordamos hoy estaba sentado aquí, en estos mismos bancos, escuchando quizás una palabra parecida a esta. ¿Y aprovechó el tiempo que le quedaba o no lo aprovechó? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy nosotros mismos. El Señor te está proponiendo cambio, no el año que viene. Ahora, te está invitando a enderezar lo que está torcido, a salir de los lugares donde no deberías estar, a cortar con lo que sabes que te hace daño, a hacer las paces con quien llevas tiempo peleado, a decir lo que tienes que decir antes de que ya no haya oportunidad de decirlo, a amar mejor a quienes tienes cerca antes de que ya no estén. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Hoy, mientras lo escuchas, no después. Una persona me contó con mucho dolor cómo su esposo, un hombre que participaba activamente en el acompañamiento de otras parejas, les exigía a esas parejas fidelidad y respeto mientras él mismo no los vivía en su propio hogar. Vivía una doble vida. Decía una cosa y hacía otra. Y cuando eso salió a la luz, el daño fue enorme. No solo en el matrimonio, sino en la fe de los que habían confiado en ese testimonio. Este es el tiempo favorable, amigos. El tiempo de empezar a vivir lo que decimos que creemos. No cuando sea conveniente. Ahora, tercer y último momento de reflexión. Cuando el ministro impone la ceniza en la frente, dice las palabras que todos conocemos y que sin embargo nunca dejan de tener peso. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esas palabras deberían resonar en nosotros no como sentencia de muerte, sino como invitación a la vida verdadera. Si hoy estoy y mañana puedo no estar, entonces voy a cuidar lo que tengo como el regalo que es. No solo las cosas materiales, aunque también. Voy a cuidar sobre todo a las personas. Voy a decirles hoy lo que quizás llevo tiempo sin decirles.
Voy a estar presente de verdad en lugar de estar distraído por lo accesorio. El miércoles de ceniza es una escuela extraordinaria de sabiduría práctica. Y en el fondo es un grito de amor disfrazado de memoria. Cambia tu mirada. Dirige los ojos hacia lo que permanece. Deja de mirar tanto hacia el suelo y empieza a mirar también hacia el cielo. No porque la tierra no importe, sino porque sin el cielo la tierra no tiene sentido completo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda en este tiempo que hoy comenzamos la gracia de ser verdaderos cristianos en construcción. No perfectos, porque eso no existe aquí, sino sinceramente comprometidos con el camino. Que si para trabajar en nosotros el Señor necesita sacudir algunas de nuestras falsas seguridades, que lo haga con nuestra colaboración. Que si el proceso pasa por la prueba, encontremos la fuerza para abrazarla sin perder la esperanza. En el proyecto de Dios hay un deseo que lo mueve todo. Que nosotros seamos felices. No felices a cualquier precio, sino felices de verdad, con la felicidad que dura. Y si para llegar ahí hay que pasar por el fuego de la transformación, que sea con la certeza de que Él va dentro del fuego con nosotros. Digamos todos amén. Hay una oración tan poderosa que el adversario haría cualquier cosa para que nunca la descubras. Esta noche el Espíritu Santo me ha enviado a revelarte cuál es esa oración, cómo pronunciarla con fe auténtica y por qué miles de padres que la descubrieron vieron a sus hijos libres de peligros que no podían ver, libres de vínculos que los estaban destruyendo, libres de confusiones que los estaban perdiendo, caminando en el propósito que Dios había diseñado para sus vidas desde antes de que nacieran. Escúchame con toda la atención que puedas reunir. No estoy aquí para darte palabras bonitas que suenen bien pero no transformen nada. Estoy aquí porque el cielo me movió a decirte algo que necesitas escuchar. Tus hijos están expuestos a peligros que quizás no estás viendo con claridad y hay una manera concreta y eficaz de cubrirlos espiritualmente. Vivimos en una generación donde los jóvenes son bombardeados desde edades muy tempranas con contenidos que destruyen su manera de entenderse a sí mismos. Donde las adicciones entran disfrazadas de experiencias normales. Donde la depresión y la desesperanza han alcanzado niveles que hace 30 años habrían parecido imposibles. Donde las plataformas digitales van formando identidades antes de que los propios jóvenes tengan herramientas para discernir lo que reciben. Donde el adversario ha diseñado trampas específicas para las generaciones que más amenazan su obra. Pero vengo a decirte algo hoy con toda la convicción que tengo. El que habita en ti es infinitamente mayor que el que opera en el mundo. Y si aprendes a ejercer la autoridad que Cristo te delegó como padre o como madre, ninguna estrategia del adversario contra tus hijos tendrá la última palabra. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos hace algunos años. Conocí a una madre que vivía en un barrio donde la violencia era lenguaje cotidiano y donde las pandillas reclutaban muchachos desde edades donde todavía debían estar jugando. Tenía 3 hijos varones. Sus vecinos le decían sin rodeos que se fuera preparando, que de ese ambiente nadie salía sin manchas. Pero ella no recibió esas palabras como profecía. Las oyó y siguió adelante orando. Cada noche, antes de que sus hijos se durmieran, ella entraba al cuarto de cada uno. Los ungía con aceite bendecido, ponía su mano sobre sus frentes y oraba en voz baja pero con una firmeza que venía de muy adentro. No oraciones de rutina, oraciones de batalla, declaraciones de protección, de destino, de propósito. Oraciones que cortaban toda influencia dañina y levantaban un cerco de presencia divina alrededor de cada uno de ellos. Pasaron los años. Esos 3 muchachos que el entorno había condenado de antemano son hoy profesionales comprometidos, sirven en sus comunidades, tienen familias sanas. Son testimonio vivo de que cuando un padre o una madre se levanta en oración con fe real, las estadísticas no tienen la última palabra. Las circunstancias no son el destino. El adversario no puede tocar lo que está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Ahora bien, no cualquier tipo de oración produce ese efecto. No se trata de repetir frases aprendidas sin convicción antes de apagar la luz. No se trata de decir que Dios bendiga a los hijos como quien cumple un trámite. El adversario no tiembla ante las oraciones tibias. Lo que rompe cadenas en el mundo espiritual es una oración de autoridad genuina, hecha en el nombre de Jesús, declarando la palabra sobre las vidas de nuestros hijos, cortando toda influencia dañina, estableciendo la cobertura divina sobre cada área de sus vidas. Porque hay ángeles asignados para custodiarlos. Así lo promete la Escritura. Pero esa custodia se activa a través de la oración intercesora. Los ángeles aguardan la autoridad del cielo que se activa cuando tú te arrodillas y clamas con fe. Porque Dios respeta el libre albedrío de sus criaturas y actúa a través de la oración de quienes le pertenecen y le creen. Jesús dijo que lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo.
Eso no es una metáfora decorativa. Es la descripción de una autoridad real que Cristo delegó en quienes creen en su nombre. Tú tienes esa autoridad como padre o como madre. Pero esa autoridad se ejerce. No simplemente se tiene. Se ejerce a través de la oración. ¿Cómo se hace esta oración de manera concreta? Quiero explicártelo paso a paso porque quiero que esta misma noche, sin demora, vayas al cuarto de tus hijos y lo hagas. Primero consigue aceite de oliva o cualquier aceite vegetal que tengas en casa. Lo importante no es el tipo de aceite, sino la fe con la que lo usas. Antes de ir donde están tus hijos, toma ese aceite en tus manos y conságralo. Dile a Dios que ese aceite sea instrumento del Espíritu Santo, símbolo de su unción, vehículo de su gracia. No es magia, es fe actuada. Es creer que Dios honra los gestos que sus hijos hacen con corazón sincero. Segundo, entra al cuarto de tus hijos cuando estén descansando. Si son pequeños es más fácil hacerlo mientras duermen. Si son adolescentes y el acceso es difícil, ora desde la puerta con la misma fe. Coloca una gota de aceite consagrado en tu dedo y unge suavemente su frente trazando la señal de la cruz. Y mientras lo haces, declara en voz firme aunque suave, en el nombre de Jesús, cubro a este hijo con la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra él prosperará. Ninguna influencia dañina podrá arraigarse en su vida. Los ángeles de Dios acampan a su alrededor guardando su mente, su corazón, sus decisiones, sus amistades. Declaro que este hijo caminará en el propósito que Dios diseñó para él desde antes de su nacimiento, que será libre de toda atadura, que su mente será clara y su corazón puro. Amén. Y si el Espíritu Santo te lleva a orar algo más específico para ese hijo en particular, hazlo. Tú conoces sus batallas mejor que nadie. Si uno lucha con inseguridad, ora declarando su identidad en Cristo. Si otro está rodeado de amistades que lo alejan del bien, ora pidiendo que Dios aparte esas influencias y le envíe compañeros que lo acerquen a la luz. Si otro está en rebeldía, ora no pidiendo castigo, sino pidiendo que Dios lo atraiga con amor y le abra los ojos al camino verdadero. Porque es la bondad de Dios la que lleva al arrepentimiento, no el juicio. Y cuando oras por tus hijos cada noche, no solo los estás protegiendo a ellos. Estás estableciendo un legado que alcanza a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La bendición se transmite de generación en generación cuando hay alguien que ora y cree y persevera. Tú estás construyendo algo que va mucho más allá de lo que puedes ver. Conozco a una anciana que ronda los 90 años y que cada mañana sin falta se arrodilla y ora por cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos. Más de 40 descendientes. Y en esa familia no hay uno solo que no conozca a Cristo de manera personal. La razón es una sola. Hay una intercesora que no se cansó, que no cedió ante ninguna evidencia contraria, que creyó la promesa y siguió orando. Esa anciana me dijo una vez: Padre, me voy en paz porque dejé un legado. Mis hijos saben orar. Mis nietos están aprendiendo. Y cuando yo ya no esté, ellos seguirán clamando. Eso es lo que más me da tranquilidad. ¿Qué legado estás construyendo tú? ¿Recordarán tus hijos que los cubriste en oración? ¿O recordarán que te preocupaste más por darles cosas que por darles presencia espiritual? Y si en este momento escuchas esto y sientes que ya es demasiado tarde, que tus hijos están demasiado lejos, que el daño ya está hecho, escucha esto claramente. Nunca es demasiado tarde para Dios. El Dios que resucitó a quien ya llevaba días muerto, el Dios que abrió camino donde solo había agua imposible de cruzar, ese Dios puede transformar la historia de tus hijos ahora mismo. No importa cuán profundo sea el hoyo. No importa cuán grave parezca la situación. Dios es especialista en restaurar lo que parecía irrecuperable. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que declararlo. Tienes que levantarte en fe y decir con autoridad: mis hijos pertenecen a Dios. Sus vidas fueron compradas con un precio que ninguna fuerza del mal puede igualar. Aunque ahora estén en la oscuridad, la luz de Cristo los alcanzará. Y volverán. Ahora quiero orar contigo antes de cerrar. Donde estés que estés, pon tu mano sobre tu corazón. Respira profundo. Y recibe estas palabras como lo que son: una oración de guerra y de amor pronunciada por alguien que cree en el poder de Dios para cambiar lo que parece imposible. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús vengo delante de ti con humildad, pero también con la autoridad que me delegaste como creyente. Te entrego en este momento a cada hijo, a cada ser querido que está en el corazón de quien escucha esto. Los cubro con la sangre del Cordero. Declaro que ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún plan del adversario, ninguna maldición generacional puede tocarlos. Ordeno a los ángeles del Señor que acampen alrededor de sus vidas, que guarden sus mentes y sus corazones, que
que protejan sus pasos y sus decisiones. Rompo toda cadena generacional de pecado, de adicción, de rebeldía, de enfermedad del alma. Corto toda ligadura con influencias que los alejan de ti. Declaro que conocerán tu voz, que tendrán un encuentro personal contigo, que serán libres, que caminarán en el propósito que diseñaste para ellos antes de que nacieran. Padre, danos a nosotros sabiduría, paciencia y amor para ser los padres y las madres que ellos necesitan. Perdónanos por las veces que fallamos. Ayúdanos a ser testimonio vivo de tu gracia. Que nuestra casa te sirva. Que nuestra descendencia te conozca. Que la bendición generacional comience hoy y alcance a todos los que vienen después de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, sin postergarlo, ve al cuarto de tus hijos. Úngelos. Ora sobre ellos. Comprométete a hacerlo no solo esta semana, sino cada noche, hasta ver la manifestación de lo que Dios prometió. No es una carga. Es el privilegio más grande que tienes como padre o como madre. Y si tus hijos ya no viven contigo, pon una foto de ellos en tu lugar de oración. Unge esa foto. Ora sobre ella. Dios no está limitado por la distancia ni por el tiempo. Tus oraciones llegan y son poderosas. Recuerda esto siempre. Dios no te llamó a ser un padre perfecto. Te llamó a ser un padre que ora. Y un padre que ora puede mover montañas, puede cambiar destinos, puede traer a los hijos que parecen perdidos de regreso a casa. Guarda silencio ahora. Medita en lo que has recibido. Deja que el Espíritu Santo encienda en ti una pasión por la cobertura espiritual de tus hijos que nunca se apague. Porque tus hijos son herencia de Dios y Él te los confió no solo para alimentarlos y darles educación, sino para cubrirlos, para interceder por ellos, para ser el puente entre ellos y el cielo. Esa es tu misión más sagrada. Ejércela esta noche, con fe, con amor, con autoridad.